Momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy yo me encuentro en la Universidad de los Andes, por eso quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube y que nos ven todos los días en Blue Radio en vivo, pues ven un escenario distinto, y es por cuenta de que estamos aquí en esta alianza que tenemos con la Universidad de los Andes en la plataforma de cursos en línea BQ, que son cursos que ustedes pueden encontrar, que son cursos cortos y además económicos para que pues puedan aprender de diversos temas. Por esa razón estamos hoy aquí, pero desde ya ustedes pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y ahí ustedes pueden escribirnos todos sus mensajes, o si no, en el chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Como saben, pues continuamos hablando de los incendios forestales que se están viviendo en el país, pero hay una noticia política muy importante, y es Ana Cristina. Nosotros en el pasado hemos hablado de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado afrodescendiente que hemos mostrado en estos micrófonos y en este video en nuestro canal de YouTube sus declaraciones y sus intervenciones en la Corte en favor de las mujeres. Le estoy hablando del magistrado Gerson Chaverra Castro, que podría hoy ser elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Quizá nuestros amigos de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo nos pueden ayudar a poner imágenes del magistrado a quien estamos haciendo referencia, porque claramente sería un hecho histórico para nuestro país tener a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia como el magistrado Chaverra, y para nosotras las mujeres también por su sensibilidad frente a la causa de nosotras en Colombia. Así es, Camila. ¿Y por qué se puede decir casi con certeza que el magistrado Chaverra va a ser el presidente? Porque en las últimas elecciones de presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pues siempre el que ha sido vicepresidente queda de presidente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia en este momento es el magistrado Fernando Castillo Cadena, y entonces, como está de vicepresidente el magistrado Gerson Chaverra, pues es muy probable, porque eso ha pasado pues en las últimas elecciones, que sería el presidente. Y es muy interesante, Camila, pues claro, es una gran noticia para las mujeres. Lo recordamos en esa, cuando él hizo esa condena al acoso a las mujeres, a lo que no puede suceder, a lo que no puede suceder en los lugares de trabajo. Entonces sí, es una gran, no solamente para las mujeres, también para los grupos étnicos, es una gran noticia, significa inclusión. Pero aquí, Camila, es no solamente hablar de esto que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, porque hoy sería el día en presidente y vicepresidente. Sí, es que se le fue por un momento el audio a Ana Cristina, y por eso la interrumpí, porque hoy también sería la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Y decimos la nueva fiscal general, pues porque por primera vez tenemos una terna exclusivamente femenina. Y eso es lo que también está esperando el mundo político. ¿Escogerá la Corte Suprema de Justicia fiscal, o entraremos en ese debate que venimos teniendo en el país desde el año pasado sobre si se va a quedar la fiscal encargada Marta Mancera, que es la fiscal de la vicefiscal de Francisco Barbosa, o elegirá la Corte Suprema de Justicia? La cosa, Camila, sí, la cosa, Camila, es que uno pensaría que es la prioridad hoy para la Corte Suprema es elegir presidente y vicepresidente. Esa es la prioridad, ya se sabe, ya intuimos quién va a ser el presidente, que hablábamos del señor Chaverra. El vicepresidente le correspondería a la Sala Civil este año, y esto no es tan fácil como decir en una sola reunión o que hoy salga la elección de la fiscal, que de todos modos, así fuera interinidad, si fuera Marta Mancera, de todos modos sería una mujer fiscal, porque sabemos que las tres candidatas, tanto la doctora Ángela María Buitrago como la doctora Amelia Pérez y la doctora Luz Adriana Camargo, pues son mujeres. Entonces, de todos modos, pues hay una mujer fiscal, pero estas reuniones se darían hasta el 12 de febrero. Si el 12 de febrero no se ha elegido una nueva fiscal, quedaría la señora Mancera en interinidad. Aquí es importante, Camila y oyentes, señalar que hay tres grupos, hay una división entre las 5 salas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay tres grupos o tres opiniones frente a la elección de fiscal. El primer grupo es los que quieren elegir ya.
y que inclusive dicen esto hay que citar sesión extraordinaria si no la elegimos hoy. El segundo grupo es los que están dispuestos a votar en las sesiones que ya están programadas, es decir, en lo que está programado votamos. Y hay otros que están más en un plan de saboteo y es de votar en blanco y extenderlo. ¿Y por qué le digo que se extiende se suele extender la elección de fiscal? Cuando eligieron a Barbosa fueron 3 sesiones, Camila. Y si vamos a ver sesiones que se hayan demorado bastante o elecciones que se hayan demorado bastante, recordemos, por ejemplo, que con Vivian Morales fueron 25 salas que hubo que tener para poderla elegir y hubo una interinidad de 1 año. Entonces, no es como muy posible que de pronto sea hoy el día en que conozcamos quién va a ser la nueva fiscal, y eso sí, en femenino. Eso sí es lo único seguro, que es en femenino. Pues por eso es importante y es una noticia que hoy pues el país está pendiente, porque la elección del fiscal general de la Nación, también los cambios que se dan en la Corte Suprema de Justicia, pues tienen un impacto sobre todos. Pero antes de seguir con noticias de coyuntura, Oscar, pues esta es una noticia muy importante y yo a ver si me ayuda don Fredis a ponerle música de Millonarios, a ver si le ponemos música a los junioristas que pensaban que venían aquí los tiburones a Bogotá, a que ya nos iban a ganar. Ay, Dios. Entonces, pues yo tengo que decirle, y Sebastián, que yo creo que usted me acompaña también este mensaje que le mandamos a los junioristas, un saludo muy especial a Barranquilla. Un saludo a Barranquilla, que no solamente les hablamos de impuestos, también les hablamos de fútbol. También les hablamos de fútbol. Camila y Sebastián, yo me imaginé que esto iba a pasar así, tal cual. Por eso viene de azul, además. ¿Se da cuenta usted? Eso le iba a decir, que está usted de azul, para hacernos el homenaje entonces a los hinchas de Millonarios. Pero ustedes me bajaron la caña ayer cuando yo dije que íbamos a tener otra estrella. Y Sebastián dijo, no, esto no da estrellas, esto no es. Ustedes mismos se encargaron de bajarle la caña al logro. Pero además entonces, hay veces que los equipos ganan títulos, pero no juegan bien, el partido es feo, el partido es tenso, pero lo de ayer fue espectáculo. Fue un show, digamos, el triunfo de Millonarios fue demoledor. Hay que reconocer que Millonarios jugó muy bien y hay que reconocer también que Junior jugó muy mal. Es la verdad. Junior no puede ir a Bogotá a defenderse. Y el técnico Reyes se equivocó. ¿Cómo es que teniendo a Vaca y a Pérez, los dos números 9 mejores de Colombia en este momento, deja a Vaca en la banca? Pero hay que reconocer que Millonarios jugó muy bien. Es un buen título que ganó bien en Francalit y que tiene Gamero y todos los hinchas de Millonarios que sentirse orgullosos del equipo que tienen ahora, y esperamos que en la Copa Libertadores le vaya bien, porque el torneo local pues hay que mirar que las cosas de Millonarios están muy bien. Además el espectáculo fue muy bonito. Me impresionó mucho el esplendor el resplandor del incendio. Me impresionó mucho porque pensé que en algún momento podían suspender el partido. Eso fue de verdad que me causó mucha impresión. Pero hablando de fútbol, Millonarios jugó muy bien y los junioristas decimos, le fue muy bien a Millonarios, ganaron el Francalit y felicitaciones. Estadio lleno, ahí como lo vemos, Hugo Mario, en nuestras imágenes de nuestro canal de YouTube. Estadio lleno, celebración en Bogotá. Ahí se ve el fuego, ¿vio Camila que ahí se ve el fuego en la parte de atrás? Se ve el fuego, es terrible. Y por eso esta alegría que nos da Millonarios a los bogotanos en medio de este trago amargo que estamos sufriendo en la ciudad por cuenta de los incendios en los cerros orientales. Yo sé que una de las cosas que sufren los hinchas o sufrimos los hinchas cuando perdemos es llegar al día siguiente a la oficina, porque no falta el vecino de al lado que se la monta a uno por cuenta de haber perdido. Y yo desde anoche, cuando ganamos el partido, dije, bueno, mañana voy a llegar a decirle a mi compañero de oficina o de micrófono, Oscar Montes, que pues Junior Millo su papá, ¿no? Un saludo a los barranquilleros. Sí. No, yo sabía y sí, claro. Y hoy además están en buena racha. Los hinchas de Millonarios están en un gran momento. El equipo el fin de semana le metieron 5 a Medellín. Y bueno, ahora ganan la Superliga y están incluso hablando de la posibilidad de incorporar a grandes figuras del fútbol que se habían ido, como David Ospina, quien llegaría a ser el arquero del onceno azul. No sé si Sebastián tiene la información, pero creo que Ospina podría llegar a tapar ya durante el ocaso de su carrera, obviamente, pero todavía con mucho por dar en Millonarios. Ayer leí que mandó a decir que no, gracias. Que no le interesa, que muchas gracias. Pero yo no creo que Millonarios tenga para igualar así el sueldo. como Bogotá celebra,
Sebastián, así como Bogotá celebra, ustedes están contentos. Yo leí el trino de Camila pues, diciéndole a Millonarios que muchas gracias por la alegría en medio de la situación tan complicada que viven por cuenta de los incendios en los cerros. Hay que decir que Barranquilla, el estado de ánimo, por supuesto que hoy amaneció en el piso. Es decir, Panamericanos, bueno, todo lo que hemos hablado, más esta derrota. Entonces, bueno, pero aquí en este sentido apenas el campeonato va a arrancar y seguramente habrá revancha. Pero hoy Barranquilla, cuando Junior pierde, amanece triste, y cuando Junior gana, amanece feliz. De tal manera que hoy estamos bastante compungidos por la derrota. Sobre eso que usted dice precisamente, frente a lo que mencionaba Sebastián ayer, que esto no da estrella, pero sí da ánimo para empezar el 2024. Y como decía Hugo Mario, Millonarios está pasando por una buena racha, y haber ganado ese partido ayer en Bogotá, si bien no nos va a dar una estrella adicional, sí nos da muchos ánimos para lo que viene de ahora en adelante en este año de fútbol y de campeonatos tanto nacionales como internacionales. Pero como estamos también de luto por cuenta de lo que está pasando con la naturaleza, por cuenta de lo que está pasando en los cerros orientales, hay un programa y hay un superhéroe, diría yo, que se creó para la televisión pública. Y yo creo, Ana Cristina, que si bien se creó para los niños, es un superhéroe que nos ayuda en estos momentos a entender lo que está pasando en los cerros orientales y lo que podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para ayudar con el medio ambiente. Y le estoy hablando del famosísimo frailejón Ernesto Pérez. Así que hoy queremos traer al frailejón Ernesto Pérez nuevamente a estar aquí con nosotros. Ahí estamos con las imágenes. Yo sé que muchos nos están escribiendo desde nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo de por qué no se oye la canción de Frailejón Ernesto Pérez y por qué no se ve el video. Tenemos unos problemas técnicos con nuestra gente del canal de YouTube, pero ya lo vamos a solucionar para que ustedes puedan ver precisamente también conectados con nosotros esos videos del Frailejón Ernesto Pérez que se crearon precisamente para la televisión pública, Ana Cristina, para enseñarle a los niños la importancia de los frailejones, que en estos momentos de los incendios que estamos viviendo, que incluso están llegando a los páramos, están precisamente afectando a los frailejones en las montañas. Sí, Camila, al frailejón Ernesto Pérez sí lo conozco yo, que me encanta caminar los páramos, y le cuento que el frailejón es una planta que crece en los páramos y crece más o menos 1 centímetro cada año, y en sus hojitas son hermosísimos y tiene unos filamentos chiquiticos que recogen la humedad del ambiente y la conservan y conservan esa humedad. Están en los páramos. Colombia es el país del mundo con más páramos, tenemos 37 páramos. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia es que donde está ese fuego en el páramo de Berlín y donde está ese fuego también en Santurbán es donde están los frailejones. Es algunos de los páramos, porque Cundinamarca también tiene unos páramos preciosos que son, digamos, los que yo más conozco alrededor, y donde están las lagunas que son preciosas. Pero ahí es donde es la cuna del agua. Y para que entendamos, los páramos ocupan solamente el 1.7 de la geografía nacional. Y ese punto 1.7 que parece tan poquito produce el 85% del agua potable del país, del agua que no tiene que ser procesada porque es agua limpia. Ustedes en Bogotá tienen a Chingaza al ladito, eso es un gran privilegio. Cundinamarca, por ejemplo, tiene el 13% de los páramos del país. Aquí tenemos en Antioquia, por ejemplo, el páramo de Sonsón. Entonces, estos páramos, que son las zonas que están entre 2.900 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, son ni más ni menos que las cunas del agua. Por eso hoy, más que nunca, el frailejón Ernesto Pérez es una campaña pedagógica necesaria, y tenemos que entender que lo que está pasando, esa quema en los páramos, el fuego en los páramos, es una tragedia.
Y el frailejón Ernesto Pérez, que en su momento se hizo viral. Lucas, usted que es el rey también de las redes sociales y de las cosas virales en su momento, ¿hace cuánto tiempo fue que el frailejón era viral? Todo el mundo hablaba por esta canción que además es supremamente pegajosa del frailejón Ernesto Pérez, y en Halloween muchos niñitos terminaron disfrazados de frailejón. Esto fue, Camila, si a mí no me falla la memoria, en el 2022. Porque esto era un programa que existe hace ya muchos años en Señal Colombia, pero esta canción lo viralizó, y además es todo un personaje de redes sociales, ¿no? El frailejón tiene cuenta de Twitter, entonces usted puede seguir @, ya le digo cómo es, @soy el frailejón, puede seguir usted, y ahí pues está compartiendo esos tips que estamos viendo, pero pues es todo un personaje de redes. Pues el frailejón Ernesto Pérez hoy es todo un personaje y más importante que nunca, porque nos enseña, y el frailejón en su canción, de la canción que estamos oyendo de Ernesto Pérez, lo que nos dice es: no gastes agua cuando te vayas a lavar los dientes, por favor cierra la llave mientras no la estés utilizando, apaga las luces, ahorra energía. Son todos tips en torno a cómo cuidar y ayudar precisamente con el cambio climático. Y cuentan, Ana Cristina, lo que usted estaba mencionando, que el frailejón Ernesto Pérez, los frailejones en los páramos son los que ayudan con el agua. Entonces este drama que estamos viendo de los incendios, pues va a tener unas repercusiones futuras enormes, y repercusiones futuras precisamente con el agua de los páramos. Camila, es tan necesario el frailejón, es tan importante lo que pasa en los páramos, que por ejemplo cuando usted va a un páramo que no es todo un lugar turístico, por ejemplo usted en Chingaza no puede ir a todas partes, hay partes donde no puede caminar, hay senderos, usted no puede caminar por cualquier parte, hay senderos porque usted no puede pisar los frailejones, usted no puede tocarlos, son chiquiticos, es una belleza, además que toda la naturaleza es hermosa porque es la lucha por el oxígeno, porque es altísimo, por el oxígeno y la luz, y por eso uno ve los colores más hermosos en los páramos, no solamente en los frailejones, sino la vegetación de páramo es tan hermosa porque es toda esa naturaleza luchando por la luz y el oxígeno, y lo que está pasando es un llamado de atención, no solamente para el cuidado de los páramos, sino para el cuidado de la alta montaña. Todo lo que pasa en la alta montaña, donde está la cuna del agua, las cunas del agua, es lo que en este momento nos puede proteger del fenómeno del Niño. Ahí está la única salvación. Y frailejón Ernesto Pérez va a ser también nuestra banda sonora por estos días, porque además a través de su canción pues nos ayuda y nos educa en torno a cómo debemos tratar el medio ambiente. Pero a propósito precisamente de los incendios en los cerros orientales en Bogotá, pero de los incendios que estamos viendo alrededor del país, en el departamento de Santander, en Cundinamarca, en Nemocón, también en el Valle del Cauca, pues ahí es donde ha empezado a sonar mucho la importancia de una entidad que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta unidad como tal, o sea, como Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos cuando tuvimos ese fenómeno de la Niña tan fuerte, en donde hubo unas inundaciones impresionantes en el país, y ahí hubo la necesidad de crear esto como unidad para poder atender estos riesgos que tenemos de pues catástrofes naturales. Y el primer director que hubo de la unidad como tal de gestión del riesgo fue el doctor Carlos Iván Márquez. Él, muchos consideran que además ha sido una de las personas más técnicas que ha habido en esa unidad, porque se cuestiona mucho, Ana Cristina, precisamente quién está en estos momentos al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es cuando ya tenemos la calamidad aquí encima, pues si la persona que está en la entidad es la idónea o no. Sí, además, Camila, porque es un conocimiento absolutamente técnico, es de no solamente de acción para mitigar, sino de prevención. Aquí esencialmente estamos hablando de conocimiento técnico para prevención. Y este tipo de cargos, Camila, si uno se da cuenta a nivel local, tanto en ciudades como en departamentos, pues suele ser cuotas burocráticas, que de eso podemos hablar un poco después. Pero es esto que sea un llamado de atención para mirar lo que está pasando con esos nombramientos y darse cuenta que la prevención, y más en un año que está requete anunciado que era fenómeno del Niño, pues hay que tener personas que tengan el conocimiento técnico, y después pues podemos mirar un poco, Camila, quienes están en las regiones, que yo creo que es muy interesante mirar esos nombramientos. Pero entonces permítame saludar al doctor Márquez, doctor Carlos Iván Márquez, mil gracias por estar conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, buenos días, un gusto estar con ustedes y siempre a sus órdenes. Un gusto saludarlo también, doctor Márquez. Usted fue el primero director de la unidad como tal, cuando se creó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Usted es un señor que tiene mucha experiencia, tanto a nivel nacional como internacional, en la Cruz Roja, atendiendo emergencias y desastres. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿qué tan importante es que haya al frente de la entidad como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una persona técnica?
¿Es importante o realmente simplemente que haya un administrador de recursos es suficiente para una entidad como esa en el momento en que enfrentamos situaciones como la actual de los incendios forestales? Pues bueno, Camila, primero que todo, es importante la remendancia que usted hace sobre el tema de la gestión de riesgo de desastres en Colombia. Hasta el 2012, el país contaba con una dirección que quedaba corta para hacer la coordinación nacional en materia de gestión de riesgo de desastres. Y por supuesto, después del fenómeno La Niña 2010-2011, se dio la necesidad de tener una política nacional, y es la que hoy actúa como rectora. Es la Ley de Gestión de Riesgo de Desastres, es la 1523, la que también dio pie para fortalecer a los organismos de socorro, como la Ley 1505 ese mismo año, y de igual manera está la ley que regula el tema de los bomberos. Eso quiere decir que al implementarse desde hace más de 10 años, el sistema se creó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, por supuesto. Esa unidad tiene que coordinar varios elementos claves, pero están desde la reducción de riesgos, desde el conocimiento de riesgo y el manejo de desastres. Lo que quiere decir que para tener esa posibilidad, sí es importante contar con el soporte técnico, con el soporte de formación, y por supuesto algunos instrumentos importantísimos desde el orden administrativo, financiero y demás aspectos. Pero en el orden de la coordinación y la echada a andar, porque esto es un proceso, la gestión de riesgo es un proceso, no para. Sí es importante que las personas, tanto a nivel de municipios, de departamentos, a nivel nacional, tengan ese contenido técnico fundamental para que esto que es sui generis tenga los mejores resultados en la prevención, en la respuesta y por supuesto en la recuperación. Doctor Márquez, a propósito de la emergencia que vive el país por cuenta de los incendios forestales y la temporada seca, pues ha quedado nuevamente en evidencia que los cuerpos de bomberos en diferentes ciudades y municipios están desfinanciados, que no cuentan con los recursos para atender este tipo de situaciones. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cada que el país afronta este tipo de circunstancias, pues resulta que esos cuerpos de socorro que deberían estar preparados no están dotados, no están en capacidad de responder en muchas oportunidades, y por qué el gobierno no se ocupa de suministrarlo de los recursos que necesitan? Pues mira, en ese sentido siempre se ha pensado en fortalecer, y de ahí la ley 1575, que es a la par de la ley de gestión de riesgo de desastres, donde se generan algunas posibilidades de fortalecer sobre todo los bomberos de Colombia. Allá hay un presupuesto nacional que cada año se le traslada a los bomberos por un tema de soporte de impuestos. De igual manera, la ley obliga y pide para que los alcaldes tengan coordinación en los municipios y tengan convenios. Es un llamado que siempre se les ha hecho para que los cuerpos de bomberos tengan ese soporte. Pero adicional a ello, se ha estado trabajando y es importante que los procesos se mantengan. El sistema como tal, desde muchos años atrás, ha estado fortaleciendo los centros logísticos humanitarios, que son los centros de respuesta, porque además de los bomberos, hay que generar capacidades para los momentos de extinción y control de incendios en los organismos operativos. La ley permitió que se fortaleciera también entidades como Ponalzar, que es de la policía, el ejército, la fuerza aérea, la armada, los organismos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos. Entonces es un proceso, es un llamado que siempre se hace para que como Estado actuemos, para que fortalezcamos en el día a día, pero también en la proyección de los trabajos de planificación regional y nacional, el de no perder las capacidades que se han instalado. Colombia no tenía centros logísticos humanitarios, hoy los tiene, pero hay que tenerlos activados, hay que dotarlos, hay que tener capacitación. Inclusive la misma ley marca en una norma de reducción de riesgo y de manejo de desastres, preparación para los desastres y de preposicionamiento. Entonces, todos estos temas llaman la atención cuando uno se encuentra con situaciones tan difíciles como las que puede generar un impacto de un fenómeno del Niño como que hoy tenemos.
O sea que, doctor Márquez, ya me voy a ir a donde está el presidente Gustavo Petro con Mateo Piñeros, pero antes de irme con el presidente, para que usted también lo escuche, quiero preguntarle, lo que usted nos está diciendo con esa respuesta es que efectivamente aquí no se ha seguido trabajando en la prevención y en el manejo que se tiene que dar a los desastres naturales en Colombia. Que aquí sí ha habido una especie de desidia en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no diría yo solo en este gobierno, sino en los anteriores. Pues yo pienso que hay unas lecciones aprendidas. Hay que generar capacidades permanentemente, hay que hacer evaluaciones. Yo también quiero decirles que, por ejemplo, cuando el impacto de fenómenos del Niño similares o inclusive más fuertes, como el 2014 y el 2016, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de comparativos con los anteriores para tener lecciones aprendidas. Yo creo que es importante, tanto para los que están en este momento y los que han pasado y en perspectiva, no hay que perder la experiencia, hay que mirar cuáles son las recomendaciones, los puntos a mejorar y por supuesto la coordinación. Este es un proceso grande. Yo también siempre en estos momentos recuerdo a toda la ciudadanía que esto es un tema también que hay que enfrentarlo como todos, de la mano, unidos, como Estado. Hay que acompañar el proceso ahora mientras se sale de esta situación y por supuesto sí hay que hacer evaluaciones para el mejoramiento y para tomar las medidas que sean necesarias. Permítame entonces, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Iván Márquez, fue el director de la Unidad de Gestión de Riesgo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahorita tenemos otro director que además está suspendido por la Contraloría y ya le preguntaré, doctor Márquez, ¿eso qué implicación tiene para la entidad cuando estamos enfrentando una situación como la actual? Pero Mateo Piñeros, usted está con el presidente Gustavo Petro, que acaba de hacer anuncios importantes precisamente sobre la situación que está enfrentando el país en medio del fenómeno del Niño. ¿Cuáles fueron los anuncios que hizo el primer mandatario? Sí, señora Camila, buenos días. Aquí desde Tumaco, donde está el presidente en la toma del Pacífico y sale en este momento para López de Micay en el Cauca, el presidente Gustavo Petro pues hizo algunas precisiones y algunos anuncios sobre el fenómeno del Niño. Primero lo que dice es que la situación está empeorando cada vez más, que el día martes teníamos una serie de incendios que han aumentado el día de ayer y que han aumentado el día de hoy. Por eso el gobierno nacional acaba de activar los protocolos para pedirle ayuda a la ONU. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que el mes de febrero va a ser el mes más difícil por el fenómeno del Niño y que el país tiene que estar preparado por si de alguna manera pues las capacidades que tienen las instituciones no alcanzan a responder. Algunos países ya respondieron a esta solicitud, a este protocolo. Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá manifestaron su disposición para apoyar a Colombia y dice el presidente Gustavo Petro, en los próximos días, pues el país va a ver llegar toda esta ayuda internacional. Esto fue lo que dijo. Una noche en el Vamos, tenemos problemas con el audio, Mateo. Me imagino que es por la ubicación en donde usted está en estos momentos, en donde la señal no es la mejor en el municipio de Tumaco. Pero ahí entonces, mientras retomamos la comunicación con Mateo, doctor Márquez, yo le pregunto, usted con la experiencia que tiene, esta ayuda internacional que anuncia el presidente Gustavo Petro, que ya se solicitó y que hay países que respondieron a esa petición por parte de Colombia, genera un impacto casi que inmediato, es decir, si esa ayuda internacional sí se ve reflejada en que podamos mitigar más rápidamente los incendios. Pues Camila, lo importante es tener claro el plan de acción a desarrollar, el plan de acción específico. Por lo regular, estas ayudas vienen una vez el gobierno declara el desastre a nivel nacional, que creo que va en ese camino. Se formula un plan de acción. Ese plan de acción tiene las líneas de intervención y los donantes, cuando se muestra esas necesidades bien descritas, por supuesto que aplican y en esa línea pues se desarrolla esa ayuda. Muchas veces puede llegar en efectivo o muchas veces en especie. Existe un procedimiento, existe un manual de cooperación que maneja el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que se soporta con la Cancillería y con la Agencia Presidencial de Cooperación
para que se conduzca esos recursos a desarrollar la línea que se plantee, y eso es lo más importante, entendiendo, como lo dice el presidente, que esto tiende a agudizarse, pero los sectores que se van a afectar, además del tema de la vegetación, de los incendios forestales, que son gravísimos cada día más, hay que actuar rápidamente para controlarlos y evitar. Yo siempre recuerdo y les llamo la atención a todos mis amigos y a todas las personas, es que el mejor incendio es el que no empieza. Mucho incendio tiene manos negativas que generan esos incendios, o algunos lo hacen por aprovechar la temporada seca para la quema agrícola. Eso debe estar prohibida. Pero también va a tener impactos en el tema de transporte. Ya se ha visto inclusive hasta el transporte aéreo, pero también el tema fluvial, el tema de la salud, el tema agropecuario, el tema de energía. Lo que quiere decir que ese plan que se está formulando no va a ser únicamente para apagar incendios, hay que hacerlo, pero también en los otros sectores que se pueden ver afectados, complementando, eso sí, al plan de contingencia que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que coordina el sistema, debe tenerse para enfrentar esta situación. Hoy en día, cuando ya se da estos primeros efectos que se tienden a agravar, y que la tendencia es que esto va a durar por lo menos hasta marzo o abril del presente año. Permítame, doctor Márquez, porque Mateo, creo que ya retomamos la comunicación para escuchar específicamente qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro frente a esta situación del fenómeno del Niño. Exactamente, Camila, le contaba que el presidente Gustavo Petro pues anunció que ya se solicitó la ayuda internacional y que se va a instalar un puesto de mando unificado central en el país para atender todas las demandas y requerimientos de municipios y departamentos. Y si le parece, entonces ahora sí, escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Activamos todos los protocolos para buscar ayuda internacional. En la medida que sabemos que hacia adelante, en estos próximos días y semanas, se van a incrementar los hechos de crisis, pues queremos estar seguros de que tenemos la capacidad física para atenderlos y mitigarlos. Dice Camila, por último, el presidente Gustavo Petro, que los alcaldes en su desespero, ha dicho así, acuden desordenadamente a diferentes instituciones y entidades del gobierno para solicitar y requerir ayuda, y que esto ha generado pues que no se pueda dar la respuesta adecuada. Por eso, a partir de este momento, todos los requerimientos de departamentos y municipios se van a tramitar por este puesto de mando unificado central que va a estar en control del gobierno nacional. O sea, Mateo, lo que dice el presidente es que ya no son las ciudades como por ejemplo Bogotá, que ha estado al mando pues el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, quienes están coordinando todo en sus municipios, sino es a través del gobierno nacional que se va a coordinar absolutamente todo. ¿Es lo que entiendo que dijo el mandatario? A través del puesto de mando unificado central, Camila, que ahí están instituciones del gobierno y va a estar también la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué es lo que dice el presidente? Que lo que están haciendo los alcaldes de diferentes municipios y ciudades es acudir a diferentes entidades del Estado o a diferentes ministerios a hacer solicitudes, y que esto ha generado un desorden que no permite dar respuesta. Entonces lo que dice es, ahora todas las solicitudes las vamos a tramitar por el puesto de mando unificado central, y de esta manera sí se va a poder pues dar una respuesta más oportuna para atender la situación de incendios que, dice él, se agrava en el mes de febrero y terminaría hacia finales de marzo. Mateo, gracias. Seguiremos conectados con usted, que está precisamente en el Pacífico colombiano acompañando esta presencia del presidente Gustavo Petro en esa zona del país. Le recordamos que estamos hablando con el doctor Carlos Iván Márquez, quien fue el primer director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero además uno de los mayores expertos en Colombia en atención de desastres. Y antes de seguir con la entrevista del doctor Márquez, Sebastián, hay datos precisamente sobre lo que pasó con la ejecución presupuestal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el 2023, que es esta entidad encargada precisamente de
manejar las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Sí, Camila, interesante que el doctor Márquez pues un poco nos diga qué puede estar pasando en esa entidad que pareciera que está desmantelada. Esto es un derecho de petición que manda la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, a la entidad, pues de cómo fue la ejecución presupuestaria de la entidad en el 2023, del año que acaba de pasar. La entidad, Camila, tenía un presupuesto de 2.805.000 millones de pesos para el año pasado y ella encuentra, además se lo responde la misma entidad, que solamente se ejecutó en inversión 400.000 millones. Esto no sería más del 20% total de lo que tiene la entidad. No sé, doctor Márquez, en ese caso, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Cómo puede ser posible que una entidad ni siquiera asigne el 20% del presupuesto que tiene? Bueno, yo en ese escenario de la administración y la ejecución del año anterior, no es la primera vez que escucho como un llamado que se han hecho para que pudieran darse los compromisos que se han adquirido. Y esto es un tema que, pues, de mi parte, lo que puedo es esperar, como todos los espectadores, es saber cuál sería la explicación que da la entidad como tal. Yo no me atrevería ahora a juzgar si hubo alguna causa u otra, pero uno dice que en una entidad como estas, lo que espera es que hay tareas por desarrollar en reducción del riesgo, en conocimiento del riesgo, en preparación para los desastres. Habría que oír cuál sería la causa. Pero es director, entendiendo lo que usted nos dice, y bueno, y usted no estuvo en ese escenario en el que vivimos hoy, digamos, no estuvo recientemente, para entender un poco mejor el presupuesto anual para la gestión de riesgo, cómo se decide, cómo se distribuye, y ese monto suele ser cuál o de qué porcentaje. Bueno, por lo regular, la unidad y el sistema tiene algo particular que la ley 1523 ha generado para el presupuesto. Hay un presupuesto que se activa es por el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo con 3 subcuentas. Ese presupuesto, esa línea no tiene anualidad, es algo que es importante, y que recibe inyección económica por parte del Ministerio de Hacienda, o inclusive a veces la ley permite que haga algunos acuerdos interministeriales, como el fondo del ministerio. O sea que él tiene un presupuesto para funcionar como tal, administrativamente, que es el normal para que funcione, y otro especial que son las cuentas especiales, que se manejan por reducción del riesgo, por conocimiento y por manejo de desastres. Y en el evento de casos como un desastre, esa cuenta puede llegar a un tope muy alto, 1 billón, 2 billones, lo que sea. Inclusive la cuenta tiene una posibilidad, y el gobierno ha tenido unos acuerdos a nivel internacionales de unos créditos contingentes para activarlos para momentos como las emergencias. Entonces, la dinámica que da la ley para administrar los recursos está de acuerdo a las circunstancias, y eso es lo que uno no puede en este momento pensar a cuánto fue el pico que se proyectó y cuánto es el resultado que tiene, sino que depende de la dinámica que se haya planteado en cada uno de estos escenarios, que es lo que esa es una de las garantías que da la ley 1523. Doctor Márquez, le pregunto por la manera como opera la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es decir, depende del Ministerio del Interior. Entiendo que el Ministerio del Interior es digamos, el jefe inmediato de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pero ¿cómo opera? ¿Cómo hace, por ejemplo, en estas contingencias? ¿A usted le tocó el fenómeno de la Niña, que por ejemplo aquí en el departamento del Atlántico produjo grandes daños materiales y pérdidas humanas y demás? Pero ¿cómo opera? ¿Cómo se sincronizan todas las distintas instancias del Estado para mover la maquinaria, toda esta maquinaria, en un momento en que es crítico? Porque cuando las cosas están bien, no hay invierno, no hay verano, pues la unidad de riesgo está funcionando normalmente, no pasa nada. Pero cuando llega la crisis es cuando se sabe exactamente qué tan aceitada está la Unidad Nacional de Riesgo para movilizar, por ejemplo, un avión Hércules, para movilizar helicópteros, para movilizar cuerpos de bomberos. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo opera la unidad de riesgo para que uno sepa en estas circunstancias tan extraordinarias qué tan eficaz y qué tan efectiva es? Bueno, mira, en primer lugar, la unidad hoy en día depende de la Presidencia de la República.
antes de la ley 1523 y antes de la creación de la unidad, sí dependía del Ministerio del Interior y de Justicia. Pero después de la norma 1523 y de un decreto de creación de la unidad, pasó a ser parte de la Presidencia de la República, del DAPRE específicamente. Depende administrativamente y la estructura está dado para que comunidad coordine el sistema. El sistema tiene una facultad importante porque es descentralizado también en los departamentos y en los municipios. Y eso hace que, con base en ello, es obligación de que los municipios y los departamentos tengan los consejos municipales y los consejos departamentales de gestión de riesgo, que se supeditan a una coordinación bajo unos principios rectores, sobre todo el de complementariedad y el subsidiario del sistema nacional. Ahora, quien coordina todo ese sistema es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, quien es el agente del presidente ante cualquier evento. O sea, el cargo del director es un cargo muy importante porque es el agente que representa al presidente en cualquier circunstancia. Y los recursos que se generan para la prevención, para la respuesta, están dados en estas 3 cuentas especiales que la ley. Ahora, en el caso de situaciones especiales, existen unos elementos jurídicos que son las calamidades públicas, que hoy en día una calamidad pública se puede activar a nivel de municipio o de departamento, o el desastre nacional, que son facultades legales para que se puedan acceder a recursos especiales en los municipios o en el departamento de la nación. Y es allí donde viene la capacidad de evaluar el impacto de una situación de desastre para poder afrontarlos, que inclusive permiten traslados internos y también te permite la cooperación internacional. Todo el andamiaje, todo el esquema estructural, yo creo que Colombia cuenta con un sistema muy bien montado que cumple con los requisitos de ley de la Constitución Política de Colombia. En primer lugar, esta es una ley que fue sancionada por el Congreso de la República de ese entonces, en el 2011 y 2012, que se tramitó para tenerla hoy en día, pero que a la vez hay un andamiaje de coordinación que es el que tenemos que echar a andar, porque está y que anda a la medida de que tenga las capacidades tanto de preparativos, que es el tema de la reducción de riesgo, del conocimiento, entender qué es lo que está pasando, pero también de actuar de la respuesta. Pero algo clave, y aprovecho esta pregunta tan importante, el sistema tiene una responsabilidad que es pública, privada y comunitaria. O sea, siempre yo recuerdo que esto es un compromiso de Estado, inclusive, porque los entes de control también hacen parte de los procesos, nos acompañan en los sistemas. De allí para que el tema de la responsabilidad de activar un consejo municipal no es una actividad más de un alcalde, es una obligación, igual a los departamentos. Y los entes de control siempre han acompañado al sistema para que eso opere de la mejor manera posible. Pues, señor Carlos Iván Márquez, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y como lo decíamos desde un principio cuando lo presentábamos, uno de los mayores conocedores en el país, precisamente, de cómo se atienden este tipo de emergencias, porque le tocó en su momento atender muchas de ellas. Muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue y darnos luces un poco de lo que pues podría estar sucediendo en la entidad y de la necesidad de verdad de tener un técnico al frente de la misma. Doctor Márquez, mil gracias. Feliz día para usted. Gracias. Igual para todos los de la mesa y a todos los oyentes, un buen día. Siempre por acá atentos. Lucas, y es que recordemos quién es la persona que está hoy al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es decir, el que está ocupando el cargo que en su momento el gobierno de Juan Manuel Santos ocupaba este señor con el que acabamos de hablar, porque sí es una persona que tiene un perfil principalmente político. Sí, señora Camila, en abril del año pasado el presidente Petro designó a Olmedo López como director. Se acordará usted que ha estado como director encargado de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, el hoy ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Olmedo López, Camila, es economista, fue secretario de Ambiente de Itagüí y fue candidato a la gobernación de Antioquia por el Polo Democrático en el año 2015. También fue candidato al Senado en el 2018 por la lista de la decencia, en la que pertenecía en ese momento la Colombia Humana, y estuvo también apoyando y muy presente en la campaña del presidente Gustavo Petro a la presidencia de 2022. Y un dato adicional, López también estuvo designado como gerente encargado del Fondo de Adaptación, Camila, que es una entidad que pertenece al Ministerio
Ministerio de Hacienda, pero que es la encargada de atender la recuperación y la reactivación de esas zonas del país que se ven afectadas por eventos climáticos y pues por supuesto por el cambio climático que está actualmente. Lo que uno sí no puede entender, Ana Cristina, es cómo estas direcciones, estos cargos, se le dan a los políticos. O sea, de verdad que es que con la atención de emergencias y desastres no se juega. Y lo que vemos es que no solo a nivel nacional en esta oportunidad hay un político al frente de la entidad, sino que esto pasa también a nivel regional. Así es, Camila. De hecho, si recordamos, bueno, el señor Márquez nos explicó muy bien que esto es descentralizado a nivel departamental y municipal. Recordemos en la pasada administración de Daniel Quintero, pues estaba a cargo de, pues el DAGRED, que es la institución local, estaba a cargo de Laura Duarte, pues que era, sí había trabajado en el asunto, pero pues en el asunto de prevención de riesgos, pero esa institución, y es bien conocido, se convirtió en una fuente de politización. Era donde el senador Alex Flores, que para entonces era concejal de Medellín, donde tenía sus famosos contratos corbata, y investigadores de las UTLs del Consejo como Alejandro Moncada, pues mostraron que él tenía a través del DAGRED, tenía pues como la forma de pagarles a sus compañeras, pasarles dinero o contratar a sus compañeras sentimentales pues con estos contratos corbata. Pero le quiero hablar de quienes están ahora, que precisamente pues hablemos un poco de la politización y quienes se eligen. Mire, en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, el DAGRED, lo que antes era, lo que le digo que estaba politizado, en el nuevo gobierno eligió como director a Carlos Andrés Quintero Monsalve. Le cuento que el señor Quintero Monsalve es una persona que tiene toda la preparación para la prevención del riesgo. Él es especialista en gestión del riesgo del Colegio Mayor de Antioquia, tiene más de 10 años de experiencia en gestión del riesgo, incluso trabajó con los bomberos de Bogotá, trabajó también en bomberos de Bogotá. Entonces, pues digamos, es una persona que por lo menos puede que sea parte de un partido político, pero tiene toda la formación. Si usted se mete en LinkedIn, ve absolutamente toda la experiencia de este señor, muy concentrada en la gestión de riesgo. No puedo decir lo mismo, no podemos decir lo mismo del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia, que es el DAGRAN. El actual director es el señor, tenemos dos Carlos Andrés en nivel local y en el departamental, es el señor Carlos Andrés Ríos Puerta, que inclusive hay algo, y es que lo fusionan con el secretario de Participación Ciudadana. Él es abogado, magíster en estudios políticos con énfasis en seguridad y relaciones internacionales de la UPB. Es decir, es un señor que no tiene, él fue concejal, él también él es ex viceministro, pero es un señor que no tiene absolutamente ninguna experiencia, pues en lo que buscamos de su hoja de vida, no tiene absolutamente ninguna experiencia en gestión de desastres. Me dicen mis fuentes acá, mis fuentes políticas, me dicen que él es cuota de José Obdulio Gaviria, y pues este señor, a diferencia del gobierno de Medellín, del de la alcaldía de Medellín, pues no tiene experiencia en atención de desastres. Entonces, estamos como en ese balance. En Medellín hay alguien con mucha experiencia, que es el señor Quintero Monsalve, Carlos Andrés Quintero Monsalve, y en Antioquia, un señor que parece que es una cuota política sin ninguna experiencia en atención de riesgos, que es el señor Carlos Andrés Ríos Puerta. Pero esto no solo pasa pues a nivel nacional, a nivel local en Antioquia. ¿Cómo están las cosas en el Atlántico, Oscar, y en Barranquilla sobre estas entidades que necesitan de verdad un técnico? Es como si usted nombrara o cuando estamos hablando de vida o muerte, del cuidado del planeta, necesitan un técnico y no un político ahí. Camila, y más después de escuchar al doctor Márquez, que vivió la experiencia de la niña, y recuerdo muy bien cómo fue su actuación y la crisis que se presentó en ese momento y lo que está pasando ahora con el fenómeno del niño. Mire, Camila, en el Departamento del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa nombró a Nelson Oquendo, que es una persona que ha estado siempre muy cercana al gobierno del doctor Verano cuando ha sido gobernador en el pasado. Es una persona que no tiene, pues digamos, la experticia en el tema de prevención de riesgos y demás, pero ha sido una persona muy cercana al doctor Verano. Se cree que, pues, en este caso, la confianza que le tiene es muy importante. Y en la alcaldía de Barranquilla, el que está al frente de la Oficina de Gestión de Riesgos es el doctor Fernando Fiorillo, que también ha acompañado al doctor Alex Char en las administraciones anteriores, abogado experto en derecho laboral, y aparte de eso ha sido contralor del distrito de Barranquilla. Son las dos personas, Camila, que están al frente de las unidades de gestión de riesgo, tanto en el Departamento del Atlántico como en el distrito de Barranquilla. ¿Y en el Valle del Cauca, Hugo Mario?
En el departamento, Camila, el director de gestión del riesgo es Francisco Tenorio, viene de la pasada administración, ya lleva ahí mucho tiempo atendiendo emergencias y al frente de la situación del Valle del Cauca en materia de atención de desastres. Y en Cali estamos estrenando desde el 1 de enero directora de gestión del riesgo o secretaria, como se llama acá, porque es una secretaría a este cargo. La secretaria de gestión de riesgo de Cali es Jocelyn Dana Carrillo. Ella es nueva, es realmente una mujer muy joven, tiene preparación, estudios obviamente sobre esta competencia, pero realmente no la conocíamos hasta ahora que ha llegado a la administración distrital de Cali, nombrada por Alejandro Der. Estaba en ese cargo hasta el 31 de diciembre Rodrigo Zamorano, quien estuvo durante unas 3 o 4 administraciones. Y esa es la recomendación, Camila, que siempre hacen los que saben del tema, ¿no? Que se renueve el gabinete cada que cambia el alcalde, pero que se mantenga el secretario o el director de gestión del riesgo, porque sabemos que es quien conoce más la situación de una ciudad o de un municipio. En este caso, pues, decidió relevar del cargo a Zamorano y ha nombrado a Jocelyn Dana Carrillo como secretaria de gestión del riesgo de Cali. Pues por eso es que, como dice un oyente que está conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que nos dice, mire, nombrar una persona que no es técnica en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es como cuando se necesita un médico, mandar un zapatero. En un sitio donde usted necesita nombrar un médico, manda un zapatero, en este caso es igual. Y por eso, lamentablemente, como nos dicen otros oyentes, solo cuando tenemos estas tragedias como las que estamos viviendo hoy es que le ponemos atención a estas entidades que deberían estar siempre funcionando bien. Por eso, pues, vamos a una pausa y ya regresamos, pero oigamos nuevamente un poquito la canción del frailejón Ernesto Pérez, que nos educa a todos, que es para los niños, pero es que en esta oportunidad creo que a todos nos hace falta mucha educación en torno al cuidado de la naturaleza y a la colaboración para prevenir o trabajar más para poder combatir el fenómeno del Niño. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez, que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
Gonzalo, no lo habíamos oído el día de hoy, no le habíamos dado la oportunidad de ponernos música por cuenta del frailejón Ernesto Pérez, pero ¿qué es lo que estamos escuchando en estos momentos? ¿Gonzalo? No, pues Gonzalo nos puso la música, pero se nos fue. Creo que estaba molesto por cuenta de lo del frailejón Ernesto Pérez. Ya nos va a contar a quién estamos escuchando y cuál es este lanzamiento que tenemos el día de hoy. Pero antes, Sebastián, tengo que preguntarle por la situación de la DIAN. El director de la DIAN, el doctor Reyes, está enfrentando una pelea importante con los sindicatos de la DIAN, que entiendo son 19 sindicatos los que tiene la entidad. Sí, 19 sindicatos, Camila. Un poco la situación para poner el contexto es que el director Reyes, cuando llega en el 2022 a la entidad, se encuentra, digámoslo así, con un régimen de permisos o puede ser privilegios sindicales que le parecieron excesivos a él, y él intenta corregirlo con una resolución que firma en diciembre del año pasado, el 22 de diciembre, para limitar el número de permisos a los que se le dan a las personas sindicalizadas. No, Camila, permisos por salud, porque se le enfermó a alguien, sino para hacer tareas sindicales. Yo creo que pueden ser reuniones, pueden ser asambleas o las diferentes tareas que tiene un sindicato. Se recortan ese tipo de permisos y de privilegios, y la situación entre los sindicatos y el director es muy tensa. Así que le pongamos un video ayer de los pasillos de la DIAN en el que algún trabajador graba al director, digámoslo así, no sé si peleando, pero al menos sí discutiendo con los líderes sindicales. Alcanza a escuchar tu consigna de que adelante la juventud. Yo coincido con esa consigna. Sin un movimiento sindical rejuvenecido, no vamos a poder poner una discusión. Determinamos quién puede hablar, quién no. Entonces, Camila, ahí están discutiendo, y yo pues al ver este video un poco empecé a averiguar con algunas fuentes de qué está ocurriendo. Le quiero pasar unos datos que son datos oficiales de la DIAN que se encontró pues el director Luis Carlos Reyes, y que lo llevó a tomar este tipo pues de medidas de limitar el tema de los permisos sindicales. En el año 2022, estos son datos del año 2022, se le otorgaron en total 23.850 días de permiso a 2.988 funcionarios para actividades sindicales. Entonces, al final, pues el director Reyes, por ejemplo, en esa resolución que le comento, limita solamente a 5 días al año para el cual este tipo de funcionarios pues pueden tener acceso a las actividades sindicales. Ahí tenemos en pantalla la resolución del 22 de diciembre firmada por él. Entonces los sindicatos están rebotados. También lo que me cuentan, Camila, de buena fuente, es que están rebotados porque entiendo que los funcionarios de la DIAN tienen acceso a una prima o una bonificación si toda la entidad llega a la meta de recaudo tributario, cosa que no se llegó. Entonces ese incentivo de prima sobre el salario que tienen acceso, pues no lo tuvieron este año. Entonces así está la situación, Camila. Creo yo, pues en este caso 23.000 días de permiso, pues. Pero como 23.000 días de permiso. Entonces, porque a mí hay una cifra que no me cuadra, porque el año no tiene 23.000 días. Entonces, mejor dicho, 23.000 días de permiso, ¿esa cifra es cuál? A ver, le repito. 2.988 funcionarios de planta de la DIAN que están sindicalizados dentro de los 19 sindicatos tuvieron permisos para actividades sindicales. Les repito, no son permisos médicos ni de otro tipo, son permisos para actividades sindicales, son actividades del sindicato. Estos 2.988 funcionarios sumaron en el año 2022 23.850. Claro, pero ¿cuántos días le dieron a cada funcionario? ¿Cuántos días le dieron a cada funcionario? Porque si lo que está diciendo el doctor Reyes es que reduce por persona a 5 días de actividades sindicales, quiere decir que en promedio por persona, ¿cuántos días tuvieron de actividad sindical? 8. Si divides, pero bueno, 8. A lo mejor hubo alguno, pues el presidente de un sindicato que tuvo 50 y hubo otro que tuvo 1. Exacto. Es imposible agregar eso, pero el promedio, usted divide 23.857 en 2.988 funcionarios, le da en promedio 8 días hábiles extras de permisos por funcionario.
pareciera, y al director, porque lo sé de buena fuente, le parece un exceso eso, y él no está prohibiendo la actividad sindical, pero él sí con esta resolución tomó una serie de medidas pues, para que el tema sindical no se desborde, y usted, por ejemplo, otra medida que se tomó, si dentro de ese día que usted pidió, no sé, usted por ejemplo le pide a su superior, oiga, es que este viernes tenemos una asamblea del sindicato y yo la voy a dirigir, bueno, tenga su permiso, pero ese día hay una actividad muy importante, imprescindible para su tarea que usted tiene que realizar, pues no tiene el permiso, cosa que suena razonable. Entonces el director decide hacer esta resolución y esa es como la raíz de la pelea del video que vimos ayer. Y además, pues porque finalmente son días que se les está pagando su sueldo, que lo pagamos los colombianos, porque recordemos que estos son empleados públicos, pero que se les permite que se destine a actividades sindicales. Lo que quiere hacer el doctor Reyes es, oiga, listo, perfecto, sigan con las actividades sindicales, pero pues no 8 días, 5 días. Esto me suena, obviamente, no quiero hacer comparaciones exactas, pero sí parecido, sin el radicalismo de Argentina, a lo que ha dicho el señor Javier Milei allá. Oiga, es que no pueden estar devengando un salario del sector público y no asistiendo y estando en marchas constantemente. De hecho, Lucas, ¿cómo les fue a los opositores al gobierno de Javier Milei en las marchas? ¿Qué tan exitosa fue la marcha y la manifestación de ayer? Pues Camila, la portada del Clarín de esta mañana dice que hubo un paro a medias, y lo que dice el señor Manuel Adorni, que es el portavoz presidencial, es que salieron 40.000 personas a las calles de Buenos Aires. Acuérdense aquí que se había hablado de que esperaban más o menos entre 100.000 y 300.000, así que la afluencia no fue tan grande, y dicen desde la presidencia de Argentina que destacan el funcionamiento del protocolo de seguridad y de las denuncias, porque acuérdense que habían dicho que más o menos unas 3.000 personas habían llamado a la línea a la que han destinado, pues para que la gente llame y diga, me están extorsionando para salir a marchar o salir a este paro, y pues ellos siempre han dicho que es un paro extorsivo y que es un paro pues básicamente porque los sindicatos quieren mantener sus beneficios. Pero Camila, volviendo al tema de los permisos en la DIAN, yo creo que tiene toda la razón Luis Carlos Reyes, el director de esa entidad, al exigirle a los trabajadores que no aprovechen el fuero sindical para ausentarse tantos días al año. Es que realmente lo que pasa en algunas entidades públicas, no solamente en la DIAN, sino en muchas entidades públicas de todo el territorio nacional, es que los trabajadores, aprovechando que hacen parte de la organización sindical, pues realmente no acuden a sus puestos y se ausentan permanentemente y con una u otra excusa y nadie los puede tocar. Eso es una práctica no de ahora, de hace muchos años, y nadie ha hecho nada para frenar eso. Y déjeme, Hugo Mario, Camila, rápidamente adicionar otro dato que proporciona el mismo director de la DIAN en su cuenta de Twitter. De todos los empleados, Camila, sindicalizados, 95 solamente se dedicarán a actividades sindicales, es decir, devengarán sus sueldos, sus primas y todo, y no van a trabajar para cosas de la DIAN, sino solamente su tarea es trabajar para el sindicato de la DIAN. Por eso es que Sebastián le comparó con Argentina, porque precisamente eso fue lo que llegó, con lo que empezó su discurso el señor Javier Milei. Oiga, esto sí es un descaro, o sea, no puede ser que estén devengando salario del sector público y realmente se están dedicando solamente a actividades sindicales. Pero además Reyes muy libertario no es, Luis Carlos Reyes por eso, de libertario no tiene ni un por eso lo digo, que no hay comparación entre uno y otro, pero sí un poco la situación que se está generando es por cuenta de lo que considera en este caso el doctor Reyes, que es un abuso también pues del sector público y del foro sindical. Camila, pero no digamos mentiras. Hay una élite sindical en Colombia, una élite sindical que se resiste a que los toquen, a que les toquen sus privilegios. Usted sabe lo que es tener 19 sindicatos en la DIAN y creo que el IMPEC tiene como 50. Es decir, ¿usted con quién se entiende? Con 19 sindicatos, yo tengo el mejor concepto del doctor Reyes. Es una persona técnica, hablando de técnicos en el gobierno, es de los técnicos que tiene el gobierno en sus funciones. Pero es que tiene un problema aparte de los sindicatos, Camila. ¿Sabe cuál es el principal problema que tiene? La ministra de Trabajo, la doctora Ramírez, dirigente sindical toda la vida. Y me imagino que la doctora Ramírez en esta oportunidad, cuando tenga que hablar con el doctor Reyes, va a decir, oiga, ojo pues con los sindicatos porque yo vengo de allá. O sea, este es un problema severo que va mucho más allá de lo que está pasando en la DIAN. Es que la ministra de Trabajo ha sido toda la vida una trayectoria, una dirigente sindical con una amplia trayectoria defendiendo los derechos de los sindicatos y de los sindicalistas, defendiendo lo que algunos consideran sus privilegios. De tal manera que esa élite sindical que está peleando ahora por que no le quiten las horas y los permisos, va a tener que enfrentarse a una realidad que es la que está diciendo el doctor Reyes. Oiga, paren a los permisos, no pueden ser tantos. Yo no sé cómo
cómo va a ser allí cuando el doctor Reyes tenga que hablar con la doctora Ramírez, la ministra de Trabajo, sobre el tema de los sindicatos en la DIAN. Pues tremendo lío el que tiene el doctor Reyes ahí con los sindicatos y los videos que se conocieron precisamente por cuenta de las diferencias que está teniendo el director con ellos. Dígame, Ana Cristina. Camila, que yo creo que en este caso lo que debemos hacer, en vez de estigmatizar la actividad sindical, que además ha sido avalada por la Corte Constitucional, que se ha pronunciado varias veces diciendo, y que eso está reglamentado además, porque hay un reglamento que dice cómo deben ser los términos de otorgamiento de los permisos sindicales, cuántos días antes para miembros del sindicato y cuántos para dirigentes, etcétera. Lo que deberían tener en cuenta los sindicatos es en que en la medida en que estén divididos en las instituciones, lo que le están haciendo es un daño al sindicalismo. Es decir, cómo le va a hacer un bien al sindicalismo y cómo le va a hacer un bien a lo que es la gremiación que haya una división de ese tamaño. Lo que tienen que hacer los sindicatos es mirar cómo se unen dentro de las instituciones para poderse organizar y para que no pasen estas cosas. Lo que está pasando, por ejemplo, lo que estamos hablando en la DIAN es precisamente porque hay divisiones adentro de los sindicatos. En la medida en que ellos se unan y entre ellos mismos tengan normas, pues es más organizada la división, la acción sindical, que es un derecho y que no la podemos estigmatizar, porque no podemos volver otra vez a los años que vivimos, que todo era estigmatizado. No, pero nadie está estigmatizando, Ana. Hugo, tiene un peligro muy grande estigmatizar la actividad sindical. Nadie lo está estigmatizando, si usted se devuelve a la época de la UP, gran parte del exterminio de la UP tenía que ver con la estigmatización de la actividad sindical. Simplemente en mi caso yo dije que estaba de acuerdo con Reyes, porque obviamente hay que frenar el abuso que cometen algunos dirigentes sindicales que aprovechan el fuero del cual gozan para no cumplir con su misión laboral en esas entidades y se convierten en unos intocables de toda la vida. Y yo me refería a una élite sindical que existe en Colombia, que tiene unos privilegios y que se niega a que los toquen. Y no de ahora, de siempre. Yo no he hecho ningún señalamiento, ninguna estigmatización tampoco con respecto a los derechos de los sindicatos. Por supuesto que existen y hay que respetarlos. Pero también cuando hay esos abusos hay que decirlo, oiga, párenle. Aquí en Colombia se acabaron una cantidad de empresas por cuenta del tema sindical. ¿Cuántas empresas se sepultaron en Colombia por cuenta de que los dirigentes sindicales no se dejaron tocar sus privilegios? Pero además, muchísimas. Yo Entonces no también hay que decir las cosas en esos casos como son. Pero yo no creo, Ana Cristina, que uno no pueda criticar a un sindicalista. Es decir, la actividad sindical es tan respetable como la empresarial, como la educativa, hace parte del derecho de asociación de cualquier individuo, pero ser sindicalista per se no es bueno. Igual que ser empresario per se no es bueno. Y hay sindicatos que parasitan al Estado y secuestran entidades y las devoran. Y eso se puede mostrar en una cantidad de ocasiones donde hay unos sindicatos que se organizan y cogen las cajas de las entidades para tener una cantidad de privilegios, les dan odontólogo, viajes. Yo le quisiera preguntar si usted cree justo que los trabajadores pobres del Chocó, informales, con sus impuestos le paguen el odontólogo y el colegio de los niños a los sindicalistas de Bogotá. Pero permítame, antes de que, Ana Cristina, permítame, la tengo que interrumpir porque tenemos una noticia de último minuto. Se registra una fuerte explosión en el centro de Bogotá. Felipe García, usted tiene detalles, sabemos qué fue lo que pasó y a qué obedece la explosión que se registró hace algunos minutos en el centro de la capital. Hola Camila, sí señora, hace unos minutos se registró una fuerte explosión en pleno corazón del centro de Bogotá. Le estoy hablando de la carrera 19 con calle Cuarta. Lo que nos dicen las autoridades es que fue en una fábrica de tamales, que una de las calderas de la fábrica explotó y generando una fuerte explosión que dejó graves heridos. En este momento las autoridades están trasladándose al sitio justamente a eso, a ver cuántas personas resultaron heridas en esta fábrica de tamales. Recordemos, en el centro de Bogotá, carrera 19 con Cuarta. Esto es, Camila, una noticia de última hora, se acaba de registrar hace apenas unos minutos aquí en el centro de la capital del país. Y todavía no se tiene dato de cuántas personas se vieron afectadas con la explosión, ¿cierto, Felipe? Estamos esperando lo que digan las autoridades. No, señora, hasta el momento no personas, pero sí se sabe que son varias las personas lesionadas por esta fuerte explosión que se registró menos de 20 minutos acá en el centro de Bogotá. Pues estamos pendientes entonces de los detalles que entreguen las autoridades sobre esa noticia de último minuto. Una explosión en el centro de Bogotá, en una fábrica de tamales. Vamos a ver qué nos dicen y cuántas personas se vieron afectadas por cuenta de esa explosión. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos aquí a Mañanas Blue para que además Gonzalo nos diga cuál es la canción que estábamos escuchando, que no nos dijo cuál era el lanzamiento que nos había traído el día de hoy.
Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. Bueno, Camila, lo que estamos escuchando es un nuevo de Justin Timberlake, que publica un nuevo sencillo, nueva música, que será parte de un nuevo trabajo discográfico, valga la redundancia, que se estará lanzando este año. Esto se llama Selfish. Hay que recordar que Justin Timberlake no lanzaba un disco desde el año 2018. Es cierto que Justin Timberlake no lanzaba nada desde hace mucho y yo le garantizo ya un éxito. Me encantó la canción, ¿sabe, Gonzalo? Yo creo que va a ser una canción muy exitosa este año. Sí, señor. Seguramente va a estar entre los singles más escuchados, sobre todo a principios de año. Y la música es uno de los principales factores que genera que los vecinos se pongan bravos cuando el ruido pues excede los decibeles permitidos. Y de hecho aquí en estos micrófonos hemos hablado y hemos tenido denuncias de personas alrededor del país que dicen, oiga, no me aguanto ya más el ruido de los vecinos, Ana Cristina, y creo que usted de hecho ha recibido múltiples denuncias sobre el ruido y la afectación que genera, incluso llegando al desplazamiento urbano, porque no puede hacer la gente nada con el ruido que la afecta. Sí, así es, Camila. Hemos recibido denuncias de distintas partes del país y por distintos motivos, porque es que no es solamente el ruido de un vecino, sino el ruido también de lugares que se instalan en lugares donde no, pues en donde el POT prohíbe, una serie de lugares comerciales al lado de residenciales y bueno, y los malos vecinos que son una pesadilla, y todo tipo de oyentes nos han contactado. Por eso quisiera que escucháramos un poco de las denuncias. Hoy traigo dos denuncias. La primera es de la señora Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez es nuestra oyente y ella nos quiere compartir lo que le pasa. Ella vive en el barrio La Mota de Medellín. El barrio La Mota es en el occidente de la ciudad. Escuchemos lo que nos dice doña Mónica. Mi denuncia es acerca del tema del ruido que han estado tratando en estos días. Yo estoy ubicada en el sector de La Mota en Belén. Y nosotros somos 3 unidades residenciales que estamos ubicadas detrás del sector comercial de La Mota. En ese sector nos están generando bastante ruido y bastante incomodidad el local de Rapidog, que permanece con su extractor prendido las 24 horas. Un local de granizados con licor que desde temprano prende la música con bastantísimo volumen hasta altas horas de la noche. Y otro bar que también está enseguida de ese local que también nos genera bastante ruido. Nosotros hemos estado llamando al 123 permanentemente, casi todos los fines de semana se llama, ya los operadores tienen conocimiento y saben quiénes son, la policía viene, pero mientras viene ellos apagan y otra vez cuando se van vuelven y prenden el ruido. Entonces hasta el momento no hemos recibido una respuesta contundente. Bueno, aquí ella se refiere a negocios, pues como ella dice, Rapidox y también granizados La 72. Ella lo que nos dice es lo que pasa en muchas partes, Camila, que llegan, la policía cumple sus acciones y tan pronto se va la policía, otra vez reinciden con el sonido y esto sigue pasando en el sector de La Mota. No solamente doña Mónica, también nos han hecho varias llamadas. Tenemos otra denuncia. Hoy tenemos otra denuncia que es de un escritor y es un escritor
pues que muchos conocemos, es el escritor Jorge Franco. Esto que nos va a narrar el escritor Jorge Franco, que es el autor de Rosario Tijeras y El Mundo de Afuera, de obras como Rosario Tijeras y El Mundo de Afuera, le pasó en Bogotá. Escuchemos lo que nos cuenta él, porque imagínense, Camila, pues imagínense, oyentes, el silencio que necesita o la calma que necesita un escritor para escribir, y él tenía pues un vecino de esos horrorosos. Oigamos el caso de él. Como escritor tengo una relación bastante complicada con el ruido, pero una de las peores anécdotas que tengo con este tema fue con un vecino del piso de arriba, porque le diseñó el apartamento a su equipo de sonido. Prácticamente todo el espacio estaba diseñado para la acústica, para el volumen, para el espacio que necesitaba el equipo de sonido. Y pues a diario y hasta altas horas de la noche hacía retumbar este aparato, haciendo pues que nuestro descanso e incluso mi trabajo fuera casi imposible de realizar. Varias veces intenté, a través de cartas y por medio de la administración, pues que fuera más considerado con este asunto, pero siempre hizo caso omiso pues de todas las peticiones. Para colmo, una vez se fue de viaje largo y dejó a unos trabajadores cambiándole el piso a todo el apartamento, poniéndole piso de madera a todo el apartamento, incluso los días sábados. Fue tal mi desespero que una noche me subí y con una jeringa llena de pegaloca y le rellené la cerradura de la puerta para que los trabajadores no pudieran entrar al día siguiente temprano y al menos pudieran darme unas horas más de descanso en la mañana. No pude solucionar este problema al punto que tuve que vender mi apartamento y mudarme a otro lado. Sí, ahí, Camila, no solamente entra la norma de decibeles, que es lo que hemos hablado acá, de los decibeles del día y la noche, y también pues la regulación pues de la propiedad horizontal, es decir, cada edificio y cada lugar, pues unidad de casas, pues debe tener su reglamento, sino que es digamos, la acción nula de las autoridades, que las personas se desesperan llamando a la policía y no responden. Entonces, pues seguimos recibiendo este tipo de denuncias, Camila, también de otras ciudades, y poco a poco pues las iremos pasando. Bueno, pues ahí están y me están escribiendo incluso en el 301-764-4108 preguntándome sobre las motos eléctricas, de aquellos que prestan servicio a domicilio o, por ejemplo, de las personas que las utilizan para desplazarse. Muchas veces esas bicicletas eléctricas, pues son hechizas y esos motores suenan de una forma que obviamente pues pueden llegar a despertar o a presentar un ruido que molesta a las personas que están alrededor. Hay muchos temas alrededor del ruido y que yo creo que, como lo veníamos hablando desde el año pasado con este proyecto de ley que está adelantando en la Cámara de Representantes, ¿cómo es que se llama el representante, Ana Cristina? El Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, que pues ojalá sea una luz de esperanza para que se pueda hacer algo frente a esta situación del ruido que tantas denuncias ha generado y que hemos venido recibiendo aquí en estos micrófonos y que seguiremos recibiendo para que la gente nos cuente lo que sufre o experimenta con temas de ruido. Pero otra de las noticias son las 11 de la mañana, 50 minutos, que se presentaron ayer y que comentamos mucho. Tiene que ver con la licitación de pasaportes, tiene que ver con la suspensión del canciller Álvaro Leiva por parte de la Procuraduría, pero a mí hay algo que me llama la atención y es, Diana, una carta a la opinión pública que envió la semana pasada la empresa Cadena, que es la empresa que inició, entre otras, con todas las denuncias sobre lo que había pasado con esa licitación desde el año pasado. Y en esa comunicación que envía la empresa Cadena mencionan que pues esta licitación pues sigue frenada, que no se ha hecho nada. Entonces casi que el canciller Álvaro Leiva se va a quedar con el pecado pero sin el santo. Pues es que, Camila, el proceso se suspendió, como fue noticia, y lo que prometió el gobierno del presidente Gustavo Petro era que abriría una nueva licitación donde no existiera un pliego sastre, como él mismo lo dijo, y donde muchos proponentes se pudieran presentar, porque él cuestionaba que solamente uno hubiera podido llegar a la final. Entonces,
todas las empresas interesadas, incluida la que usted menciona, decían listo, que abran un proceso licitatorio con tiempo para que nos podamos presentar el mayor número de empresas como lo quiere el presidente Petro, pero la sorpresa es que a hoy ese proceso licitatorio no se ha abierto. Ese proceso llevaría más o menos unos 6 meses y el cronograma estaría demasiado apretado porque el actual contrato se amplió por 1 año. Como usted sabe, se le dio nuevamente a Thomas por 1 año para que siguiera con la fabricación de visas y pasaportes. Entonces, lo que dicen las empresas es qué va a pasar en adelante si no se abre este proceso licitatorio, y lo que yo creería es que con todo este asunto que se ha presentado y todas estas dudas sobre la manera como se paralizó la anterior licitación, muchos jurídicos estarán revisando el tema, y algunos de ellos nos han dicho que sería un poco casi que irregular abrir una nueva licitación cuando no se ha cerrado jurídicamente este proceso, y jurídicamente es porque habría una demanda de por medio en la que Thomas Gregg, que es el favorito pues de esa licitación y que sin duda había ganado hasta el momento de la calificación por parte del fondo rotatorio de la Cancillería, ese contrato de 600.000 millones de pesos. Entonces, lo que uno dice es, de pronto sí están esperando los tiempos para ver qué pasa jurídicamente con esta decisión que tomó el gobierno nacional, y si este negocio se le devuelve y se le entrega y se le adjudica a la empresa que se ganó en franca lid la licitación, o si definitivamente sí tienen que abrir otro proceso licitatorio, pero los tiempos ya en este momento para el mes de enero están supremamente ajustados, porque el contrato se amplió solo por 1 año, o sea que estaría vigente más o menos hasta septiembre de este año, y la licitación se demoraría en hacerse más o menos 6 meses. Entonces, lo que dicen estas empresas es, va a pasar exactamente lo mismo que pasó cuando en abril el gobierno de Petro abrió la licitación para esta fabricación de visas y pasaportes. Pues por eso es que llama la atención que, suspendido el canciller, hay mucho debate que se ha hecho ya alrededor de esa suspensión del canciller Álvaro Leiva, pero que en medio de esa pelea enorme que ha tenido el canciller, incluso con la empresa Thomas Gregg & Sons diciendo no se hacen licitaciones sastre, el propio presidente ha salido a través de Twitter a respaldar al canciller. En medio de todo este boroló en el que se metieron por cuenta de la licitación, que no hayan iniciado una licitación nueva. Eso es lo que llama la atención, y que vayan terminando, o sea, que terminen adjudicándole nuevamente o prorrogándole nuevamente a Thomas Gregg & Sons la realización de los pasaportes. Eso sí sería un absurdo. Pero lo paradójico, Camila, es que quien abre la licitación en abril es el gobierno del presidente Petro, a quien se le llegan las observaciones, que fueron más de 500 observaciones sobre el proceso y sobre el presunto direccionamiento a una de las empresas. Fue al presidente Petro. Al presidente Petro se le dice desde el mes de mayo, oiga, presidente, párele bolas a este tema porque esto parece que está direccionado para un solo proveedor, y no hicieron absolutamente nada hasta septiembre. O sea, cuando el presidente ya para esta licitación, cuando él dice ya esto no se entrega porque hay un solo proponente y los pliegos pueden estar direccionados, pues es que es una licitación que hizo su gobierno, que hizo su Cancillería, bajo su mando, y él en todos esos meses no hizo nada sino hasta el último momento. Entonces jurídicamente dicen, oiga, ¿por qué esperó hasta el último momento y por qué hizo lo que hizo si ya era tarde y si ya jurídicamente, al parecer, todo esto pareciera haberse hecho de manera ilegal? Entonces, falta ver qué pasa también con ese proceso, Camila, porque eso hasta ahora está en investigación por parte de la Procuraduría y no sé quién más está metido en esto, porque por ahora es la Procuraduría. Y que hay una pelea política entre la Procuraduría y el presidente Petro, sí la hay, pero también que sí se hicieron las cosas tarde. El presidente también tiene que ser consciente que sí se tomaron decisiones por parte de su gobierno tarde en un proceso que él inició. El pasaporte nos sirve para viajar, con ese nos identificamos a nivel internacional, pero ya que estamos hablando de viajes y de pasaportes, pues hay una iniciativa interesante. Si no se quiere ir de Colombia, si se quiere quedar acá y tener un viaje y una experiencia internacional, Lucas, y esto es por el río Magdalena. Sí, Camila, no sé si le suene, súbase a bordo de un mundo de experiencias incomparables y recibe una cálida bienvenida a bordo del Ama Magdalena, crucero fluvial íntimo para 60 pasajeros que ofrece vistas panorámicas mientras navega por el río Magdalena. No, pues qué maravilla. ¿Y cómo hacemos para irnos para allá? Bueno, Camila, eso es muy fácil. Usted simplemente
Se registra en la página de AMA Waterways. Esta es una empresa de cruceros estadounidense. Lo que pasa es que el costo, la verdad, está un poquito complicado. $3,600 por 7 días vale, pero nos va a explicar el señor Carlos Herrero, Camila, director de ventas de AMA Waterways para Latinoamérica. Pues, ¿por qué? Doctor Herrero, bienvenido a Mañanas Blue. Doctor Herrero. Hola. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bien, bienvenido. Bueno, cuéntenos este crucero de 7 días por el río Magdalena, ¿qué incluye? Porque pues el costo para nosotros es elevado, esos $3,600. Gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación. Es un crucero, en realidad, AMA Waterways ya tiene 21 años navegando estamos navegando en Europa, Asia, África, Egipto y próximamente en el río Magdalena. Que para mí, por latinoamericano, es un gran orgullo. Recuérdate que AMA Waterways va a ser la primera compañía de cruceros fluviales de lujo navegando en el río Magdalena. Entonces, en realidad, somos una compañía de cruceros fluviales de lujo. Entendemos que quizás el price point pudiera ser a lo mejor un poco elevado para el consumidor colombiano, pero aún así te extrañarás que hemos tenido bastante demanda de pasajeros y de clientes de Colombia. Entonces, es el crucero que estamos arrancando en noviembre, un crucero. Claro, pero el crucero arranca ¿en dónde? Es decir, este crucero arranca en noviembre, ¿pero en dónde? ¿Cómo es el crucero? ¿En dónde se monta uno y en dónde termina? Vamos a tener dos diferentes itinerarios, pero el primer itinerario que arranca desde Cartagena vía Barranquilla, y luego, él hace su regreso Barranquilla a Cartagena. Entonces, saliendo de Cartagena, el embarcation, el día de embarque, ese mismo día el barco arranca. Su primera parada es nada más y nada menos que el bellísimo pueblo de Palenque. Obviamente, un pueblo espectacular, una cultura y una historia lindísima. La siguiente parada es Calamar. En Calamar, mucha historia, mucha cultura también. Seguimos para Santa Bárbara del Pinto. Mompox, en Mompox el barco pernota, en Mompox el barco está 2 días, obviamente Mompox denominada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ahí estamos 2 días, hay mucho más historia, mucho más arte, cultura que le queremos ofrecer a nuestros pasajeros. De ahí seguimos para el banco va a ser una parada también muy bonita, porque en el banco le ofrecemos a los pasajeros un evento local. Entendemos que la cumbia nace o pudo haber nacido en el banco, entonces tendremos un espectáculo folclórico para nuestros pasajeros. De ahí seguimos para Maguengué. Maguengué pues, es una visita muy puntual para lo que es flora, fauna, aquellos pasajeros que vienen con ganas de visitar un poco conocer el tema de los pájaros. En Estados Unidos, el Bird Watcher es un segmento que sigue la migración de aproximadamente 500 especies. En Colombia tenemos el 20% de las especies de pájaros del mundo entero, y nada más en Magdalena en el río Magdalena tenemos especies muy únicas del río Magdalena. Entonces es un viaje que va acompañado de todo, obviamente visitas culturales, visitas muy puntuales. Y de ahí seguimos a Nueva Venecia. En Nueva Venecia nosotros embarcamos a nuestros pasajeros en unos botecitos propios de AMA Waterways, donde hacemos unas travesías, obviamente por la comunidad de Nueva Venecia. Y de ahí seguimos para Barranquilla, donde independientemente que nuestro pasajero llegue a Barranquilla, le vamos a ofrecer el carnaval de Barranquilla. Entonces todo esto es parte del itinerario, del atractivo que ofrece este crucero por el río Magdalena de 7 días. Como decía Lucas, pues el precio para los colombianos es costoso, porque 7 días, $3,600, que son aproximadamente 14 millones de pesos, pues no es menor. Esto quiere decir que principalmente el público al que ustedes le están vendiendo estos cruceros, ya que ustedes son una empresa internacional, va a venir a Colombia, ¿de dónde? Gracias por la pregunta. AMA Waterways es una empresa con bases en Calabazas. Nuestros dueños son los propietarios de una empresa familiar. Nuestros dueños son activos dentro de la compañía, adoran nuestra cultura latinoamericana. De hecho, estuvieron en Colombia visitando el río Magdalena y quedaron enamorados con todo lo que es la flora, la fauna y toda su historia. Entonces, es una compañía de cruceros fluviales de lujo con base en California.
pero nosotros tenemos pasajeros de todas partes del mundo. De hecho, Colombia es un mercado también importante dentro de Latinoamérica, donde obviamente el pasajero colombiano pues visita nuestros barcos y nuestros itinerarios en Europa, en Asia, África y Egipto. Ahora estando en Colombia, pues quizás para el pasajero colombiano pudiera ser un crucero costoso, pero aún así el orgullo nuestro es que Colombia le va a estar abriendo las puertas a pasajeros que quizás nunca han venido y van a navegar nada más y nada menos que en el río Magdalena, con tanta historia, con tanta cultura y con tanta belleza natural que tiene y que ofrece Colombia. Entonces es abierto para un crucero para todo el mundo, obviamente, también para los colombianos, aquellos que puedan acompañarnos, con mucho gusto serán bien recibidos a bordo. Pues por primera vez un crucero de lujo en el río Magdalena que se estrena en noviembre. Qué maravilla, señor Herrero. Mil gracias por atendernos y por contarnos de qué se trata esto, que pues va a llamar principalmente a turistas extranjeros por temas del precio. Yo sé que usted dice que también hay colombianos que están demandando este tipo de servicio, pero pues claramente principalmente vendrán gente del exterior. Mil gracias y mucha suerte entonces con este proyecto. Gracias por creer en Colombia. Ustedes por la oportunidad. Un saludo especial. Nos vamos con las noticias del mediodía.